Nos dimos cuenta que tuvimos un cambio, ¿no? Y un cambio bastante quizás drástico, ¿no? En esos últimos 10 años. El clima en esta zona se ha notado mucho el cambio. ¿Por qué tenemos tantas ondas en el tiempo que no debe ser? Siempre escucho yo que en otro lado no hay monte y por eso están viniendo mucho la lluvia y el viento está destrozando todo. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de esto. Es la sequía más intensa y prolongada de los últimos 1000 años. Se secaron tantas plantas también y muy de golpe, muy masivo lo que se está secando ahora. Una de las características del clima precisamente tiene que ver con su variabilidad. ¿De qué depende esa variabilidad? Tiene que ver con causas de origen natural y causas de origen humano. Las causas de origen natural son procesos astronómicos, procesos geológicos que ocurren en escalas de miles a millones de años. En cambio, las causas de origen humano del cambio climático son precisamente procesos que ocurren en escalas de tiempo mucho más cortas. Estamos hablando del orden de algunas décadas. Los calores ya no son normales, los fríos no son normales como los tiempos que solían venir, así que ha cambiado un montón. Tenemos sequías fuera de época, también las tormentas que antes no se veía tanto como tornados. En los últimos años ha nevado menos, nosotros dependemos fundamentalmente del agua del hielo y de lo que nieva en el invierno. El cambio climático ha hecho que eso se modifique y que por lo tanto haya menos agua para distribuir en toda la provincia. En los últimos 100, 150 años es donde se empieza a percibir un progresivo aumento de la temperatura. Tiene que ver básicamente con que un fenómeno natural, que es el efecto invernadero, se ve potenciado debido a acciones humanas. El efecto invernadero es un proceso natural que se da en nuestro planeta gracias a la presencia de la atmósfera, una capa de gases que rodea a la Tierra y ayuda a regular su temperatura. Durante el día, la energía del Sol llega hasta la superficie terrestre. La Tierra y los océanos absorben parte de esa energía, se calientan e irradian el resto hacia el espacio en forma de calor. En la atmósfera, ese calor es atrapado por los gases de efecto invernadero, que lo retienen y envían nuevamente hacia la Tierra, haciendo que la temperatura se eleve. Sin la atmósfera y el efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra, que hoy es de 14 grados, sería de 18 grados bajo cero. A partir de la revolución industrial empieza el uso intensivo de combustibles fósiles. Ese carbono que estuvo almacenado se convierte en este gas, dióxido de carbono, que aumenta y empieza a aumentar dramáticamente su concentración, intensificando, potenciando el efecto invernadero y de esta forma llevando a un aumento progresivo de la temperatura de la Tierra. Los bosques nativos son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. A través de la fotosíntesis, los árboles absorben el dióxido de carbono del aire y lo almacenan en sus hojas, troncos y raíces. Al hacerlo, reducen la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ayudando a frenar el calentamiento global. Cuando se deforesta, los bosques no solo dejan de absorber dióxido de carbono, sino que todo el carbono almacenado durante años es liberado nuevamente a la atmósfera, acelerando el calentamiento global y el cambio climático. Yo soy criado acá y sé de la forma que fui creciendo, cómo fue mermando el monte, ¿no? El bosque nativo nuestro, ¿no? El Programa Nacional de ONU-RED es una iniciativa que surgió en el 2008 y en Argentina ya se viene implementando hace un tiempo. Y la idea es cómo gestionar los recursos forestales, bosques, cómo hacerle uso, cómo manejarlos, cómo cuidarlos, cómo mantenerlos y cómo saber que ese recurso natural es de gran importancia para el cuidado del ambiente y el cambio climático.
Desde la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable tenemos como tarea enfrentar o encontrar las herramientas para enfrentar el cambio climático a nivel nacional. Nos planteamos cómo hacer para reducir la tasa de deforestación y de degradación de los bosques. Eso nos llevó a generar un plan de acción nacional en bosques y cambio climático, y este plan nos traza un camino a futuro para reducir emisiones. El Programa Nacional ONU-RED trabaja acompañando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el desarrollo de un plan de acción nacional de bosques y cambio climático, cuyo principal objetivo es reducir las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques y aumentar los reservorios de carbono a través de la restauración y la recuperación de los bosques nativos. Cada país tiene que organizarse para dar su contribución frente a esta problemática. Argentina justamente tomó la decisión de hacerlo junto con todos los ministerios, junto con todas las jurisdicciones, porque este Gabinete Nacional incluye también en una instancia de gabinete ampliado a todas las provincias y también incluye a la sociedad civil, al sector académico y al sector privado. Y eso es muy importante a la hora de generar una estrategia, porque cuando haces una estrategia de abajo para arriba, generas una estrategia que realmente tiene mucho más chances de ser cumplida, y al estar integrada por todos los actores, al estar pensada por todos los actores, tiene mucho más probabilidad de éxito realmente. El optimismo para hacer frente al cambio climático tiene que ver con que las cartas que se tomen en el asunto conduzcan a un uso cada vez más intensivo de las energías renovables y a la preservación de los bosques nativos como principales sumideros del dióxido de carbono. Es algo muy valioso para nosotros tener los montes que tenemos, y eso es lo que nos da la energía para seguir luchando y para seguir recuperando lo que nos queda, ¿no? Volver a tener quizá un poquito de lo que teníamos antes, ¿no? Acá tenés un cedro, un lapacho, una tipa y un pacará. Esto es como un bosque en miniatura, que está creciendo y que dentro de muy poco puede llegar a combatir en general el cambio climático del planeta. Otras generaciones que vienen tiene que seguir, y esa generación tiene que entender de que eso se tiene que mantener, que se tiene que recordar, que se tiene que seguir protegiéndolo, cuidándolo. Tengo toda una esperanza.